Hola, ¿qué tal? Les habla Ivani Lozano. A nombre de Anónima Editores, queremos dar la bienvenida a la presentación del libro Empuñar la ira, donde el noreste mexicano tiene una fuerte presencia. Nos acompaña su autor, Eduardo Benítez. Eduardo Benítez, nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1986, es egresado de la licenciatura en Ingeniería Industrial, cuenta con estudios de posgrado en Administración de Negocios, estudios humanísticos con enfoque en literatura y un doctorado en Ciencias de la Educación. Ha publicado cuentos en diversas revistas literarias como Litras Falsas, Oficio, Quince Diario, Analfabeta, L, la revista cultural Espiral de la Universidad de Psicología de la UAM y en la revista Tierra Baldía de la Facultad de Letras en la Universidad de Aguascalientes, en la revista Vanguardia Educativa y actualmente es columnista en la revista Conexión RH. Es coautor en la antología de cuentos Polvos de Venus. Ha participado en diversos eventos literarios, actualmente es consultor educativo y profesor, investigador en nivel universitario. En el 2020 publicó Empuñar la ira, su primer libro de narrativa con la editorial Anónima. También nos acompaña Ángela Castro. Ángela Castro es profesora visitante de Colorado College en el Departamento de Español y Portugués. Recibió su maestría y doctorado de la Universidad de Minnesota en estudios hispanos. Su investigación se centra en el análisis de la escritura femenina, afrocaribeña y afrolatinoamericanos en el siglo XX. Su más reciente investigación se concentra en la representación del cimarronaje en Latinoamérica. Agradecemos que estén aquí presentes, las personas que ya nos están viendo, preparen su cafecito, pónganse cómodos y no olviden que el libro lo pueden conseguir a través de Anónima Editores en la página en Facebook o bien pueden mandar también un correo. También pueden conseguirlo en Mercado Libre México y se pueden poner en contacto con el propio autor. Les doy la palabra. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y compartir este momento. Tengo el placer de presentar la antología de cuentos Empuñar la ira de la editorial Anónimo. Esta antología está compuesta de 7 cuentos. En ellos aparecen varias temáticas narrativas que se centran en el sujeto social, que dejan entrever capas no solo del noreste mexicano, sino de las nimiedades y preocupaciones de las personas y personajes internas. En esta charla quiero centrarme en 3 temas. Inicio con la primera pregunta que tiene que ver con el uso de la ira y la violencia. Eduardo, me encantaría saber cómo manejaste la ira y la violencia en tu narrativa. Esto lo podemos ver en todos los cuentos. Con el cuento Aquí no entra nadie más, hasta la añoranza de volver a casa. ¿Cómo aparece la ira y la violencia conectadas? Son 2 nociones que parecen similares, pero son disímiles en tu narrativa. Me gustaría escucharte y empezar nuestra conversación de hoy. Perfecto. Pues primero que nada, antes de comenzar a platicar del libro, agradezco a la editorial Anónima, agradezco a Divani, agradezco a Ángela que estemos el día de hoy aquí conversando un rato, compartiendo este espacio y pues, con mucho gusto hablar de este librito de cuentos que con mucho cariño les vamos a platicar. El tema que mencionas, Ángela, son 2 elementos que están presentes sin duda en los cuentos. La parte de la ira, la parte de la violencia. De hecho, te comentaba antes de tener la charla que inicialmente eran unas palabras, esos 2 palabras eran parte de lo que inicialmente pensaba para título del libro y al final quedó Empuñar la ira, ¿no? Si bien la parte de la violencia está presente en el libro, en los diferentes cuentos, creo que podemos encontrar una diversidad de formas de violentar, ¿no? Hay algunos que es una violencia gráfica, muy explícita inclusive, pero también hay una parte de violencia psicológica, y creo que uno de los cuentos donde queda manifiesto esta parte de la violencia psicológica, que no necesariamente es física, evidentemente es en el primer cuento de Aquí no entras más. La parte de la ira, creo que es también una constante en los cuentos y creo que es en parte por ciertamente la frustración a la que van enfrentando los personajes durante la historia. Se van enfrentando a situaciones imprevistas
y también a frustraciones, y inclusive también creo que en cierta manera son, la ira es también en respuesta al contexto en que están viviendo, porque no, me parece también que un elemento que detona la parte de la ira también son circunstancias, que no siempre son propiamente decisiones de los personajes, inclusive en ocasiones son situaciones ajenas a ellos, y al estar en ese contexto, pues se convierte parte de su realidad y detona justamente en la ira, ¿no? Ya la parte de la violencia creo que es la forma en que se canaliza, pero sí en que detona, en cómo se detona de diferentes maneras. Me gustaría, si te parece, Ángela, comenzar a lo mejor a leer un fragmento de una parte de lo que mencionabas de la ira. Por aquí también tenía ya unas notas, por ejemplo, a mí, por ejemplo, uno de los cuentos que me gusta mucho del libro es el último, que es el cuento de la añoranza de volver a casa, que de hecho les comento que inicialmente ese iba a ser el del libro, la añoranza de volver a casa, y aquí habla un poco de la ira, no solamente la violencia, pero sí expresa en cierta manera la frustración. Igual es nada más un fragmento. Dice, nadie me dijo, se llama la parte del cuento. Dice, ¿ustedes qué van a saber lo que es estar jodido? Ver a los 10 años cómo se chingan a tu viejo a plomazos y después abrazarlo en el suelo ya con los ojos blancos. Hay que ser muy chingón para no cagarse en los pantalones. A esa edad uno no tiene nada, no entiende nada, pero bien que siente y no puede olvidar. Si hoy me pasara de nuevo, haría lo mismo. ¿Qué puede hacer un niño contra dos cabrones que cargan un cuerno de chivo en medio de la neblina de la sierra? Es decir, ustedes. Ya hasta se me hace la garganta. Cuando me pongo ansioso, la lengua se me hace de cartón. Así sentí las piernas cuando quise escaparme. Ellos se dieron cuenta que estaba más indefenso que un venado lampareado. Ahí me quedé como pendejo mientras mi papá se desangraba. Desde entonces no puedo llorar. Este fragmento, si bien es parte de una parte del desenlace del cuento, me parece también que muestra justamente lo que te mencionaba hace un momento, este coraje, esta ira, esta frustración que tiene el personaje ante cosas que le sucedieron. Como digo, no solamente decisiones que tomaron, sino que fueron de cierta manera víctima o fue víctima de ciertos acontecimientos, ¿no? Y si hay espacio, voy a leer a lo mejor otro fragmento más del primer cuento, que es el de Aquí no entras más, donde está el personaje principal, que es Lourdes. Y justamente en este fragmento que voy a leer es la voz de Lourdes, la que se manifiesta en el libro. Ya vi que di un libro en la mano, pues ahí si lo tienen siguiendo, la página 17. Dice Lourdes, dice, no te bastaba con verme suplicándote, nomás alimentaba tu orgullo. Y yo que me sentí una mujer realizada cuando fuiste a pedirme a casa, vi a mi mamá con los ojos llenos de lágrimas, pero de alegría. Mi papá, muy en el fondo, estaba contento, lo sé. Recuerdo que me dijo, hijita, Leonardo es un buen hombre, respétalo y sé buena esposa. Le cumplí. Bien sabes que no pedía maravilla. Ese día realmente decía que no despertaras. Pero, ¿qué esperabas? Me moría de miedo y esto te daba placer. Verme temerosa y acurrucada en la cama como una niña. Sí, así me hacía sentir una niña. Bueno, estos dos fragmentos creo que en cierta manera pueden dar alguna referencia, porque tampoco vamos a leer todos los cuentos, pero sí dan una referencia de este factor de la ira. No solamente todavía llegando a un tono de violencia, ya va mostrando esos indicios de frustración, de coraje, que en la historia después se puede manifestar de otra manera con tonos de violencia. Solo para cerrar un poco esta pregunta, quiero todavía hablar un poco de la violencia, antes de pasar con la segunda pregunta. Es decir, que ¿cómo observas tú, cómo escribes la violencia? ¿Qué tipo de violencia tú estás mostrando en estos cuentos, no? Porque no es una violencia descriptiva, pero en otros una violencia íntima, sí. Pero en otros cuentos es una violencia urbana, por ejemplo, o una violencia familiar. Entonces siento que hay varias capas de la violencia en tu antología. Entonces, solo para terminar esta pregunta es, ¿cómo desarrollas esta violencia en tus cuentos, no? ¿Por qué es tan disímil la violencia acá? O más bien, alguna pregunta más simple, ¿cuál es tu interés en la violencia?
Sí, fíjate que el núcleo, y es que ahorita lo que me quedé corto con la respuesta porque nada me quedé pensando en la parte de la ira, pero en la parte de la violencia lo relaciono mucho con la idea de poder. Y para mí me gusta esta perspectiva de poder de Foucault, que es un autor que o sea, me gusta mucho leer. Y entonces trato de plantear en los cuentos realmente ese dinamismo de las relaciones, eh, donde se puede dar de muchas maneras, no solamente de esta violencia gráfica que pudiéramos encontrar en películas o inclusive historias, sino me interesa más bien enfocarme en las relaciones y cómo estas relaciones pueden detonar en esa, diríamos, en esa diferencia que puede haber en la relación, cómo se llega a ejercer el poder y el poder se llega a manifestar en parte de violencia. Hay ciertos elementos, como por ejemplo la parte del sexo, por ejemplo, que es un elemento presente al menos en los cuentos, en el primer cuento, de Aquí no entras más, también es de violencia en el cuento de Cierra los ojos y piensa en mí, que también se hace presente. También, por ejemplo, si nos vamos un poco más a detalle, en el cuento de La añoranza de volver a casa, la violencia se da realmente, pero por el conocimiento que tienen ciertos personajes de ciertas cosas y que otros no lo tienen. Y hago un poquito de la aclaración. Por ejemplo, hay cosas que un personaje sabe del otro, que el otro ignora por completo, y eso le da una posición y le permite imponerse ante el otro. Y esa parte es la que me interesa realmente, el mostrar el poder. Y es un tema que realmente detonó para mí la idea del libro, fue justamente el núcleo, fue la parte del poder. El poder manifestado a través de diferentes elementos, como te mencionaba. Creo que el mostrar la perspectiva de la violencia, del sexo, creo que al menos esos cuentos que te menciono, por ejemplo el primero, que es uno de los más viejos del libro, aproximadamente hace 7 años que lo escribí. Si hoy todavía puedo decir o podemos pensar que es pertinente hablar del tema, pues imagínate hace 8 años para mí, pues todavía lo era más todavía, era acercarme realmente yo si tengo 34 menos 8, pues a los 25 por ahí ya me estaba acercando a esas temáticas, ya tenía referencias. Además, en mi contexto, si la gente que está acá en México, pues haga memoria de cómo era aquel entonces, cómo nos encontramos en aquel entonces viviendo la situación. Y creo que me resultaba un tema pertinente plantear una visión, no solamente desde la víctima, sino también el victimario, mostrar estas facetas, estas dos caras y ver justamente cómo es dinámico justamente la parte de la violencia. Hay en otro de los cuentos, por ejemplo, en el cuento hay uno que también es futbolero, que a lo mejor es un poco más sutil la forma de plasmarlo, que es La nube de humo, que es un cuento futbolero, La nube de humo, donde habla de un ídolo de fútbol en una ciudad. La violencia, por ejemplo, ahí se da por esa responsabilidad que tiene el personaje o ese rol que tiene el personaje en la sociedad y cómo él carga con toda esa historia y al defraudar en cierto momento a la gente, pues es víctima de bullying, de rencores, de frustraciones inclusive y traumas de la propia gente. Todo lo carga él, ¿no? Y también creo que esa es una forma también de mostrar justamente la violencia a través de esa exclusión que se da a la persona, de no aceptarla, de no integrarla, siendo que era un ídolo. Cómo pasa de ídolo a un personaje excluido y además, inclusive hasta culpable, o sea, lo hacen culpable de una tragedia, ¿no? De la ciudad, de la mala suerte del equipo de la ciudad. Y esta parte me interesaba, cómo una persona puede cargar con todo eso y cómo carga eso y qué pesado ha de ser también cargar con toda esa responsabilidad, ¿no? En un tema tan cotidiano que puede ser el fútbol, que pues creo que todos de alguna manera estamos relacionados con el fútbol, ¿no? Esa parte ahí. Y el cuento que me parece que lo muestra de una manera muy clara es el último cuento del libro, que es La añoranza de volver a casa,
donde ahí sí llega a haber violencia explícita. Por ahí el cuento del ángel Filemón, quizás un poco más sutil, la forma en que se da, pero también hay una especie pudiera decir, aislamiento del personaje por su forma de ser, que también queda aislado, y también detona en parte en su comportamiento, el cómo se comporta también por ese aislamiento que tiene. Y otro, por ejemplo, en el caso del Naranjo del Abuelo, que también puede ser un cuento, no diría que infantil, pero sí con cierta inocencia, y una carga de inocencia muy fuerte. La violencia ocurre, pero de la zona geográfica, es decir, bueno, del lugar propio, del sitio donde se desarrolla la historia, es una violencia de la naturaleza hacia el personaje, ¿no? Sufre justamente pues digamos, las inclemencias del clima se hacen presente y detonan en consecuencias para el personaje. De igual manera, también en el cuento que te mencionaba de La llama sobre la casa, la sierra tiene un papel importantísimo en el cuento. No solamente es el sitio donde se desarrolla la historia, no solamente es la casa anhelada o el sitio anhelado, sino también tiene una participación en cómo se desarrollan la historia, pero también en cómo afecta en el comportamiento de los personajes y en cómo ellos perciben la realidad. Entonces creo que esos elementos en conjunto pueden apuntar hacia lo que mencionas de la violencia y hay formas variadas que se manifiestan, ¿no? Sí, y como mencioné al inicio, ¿no? La idea del sujeto social, creo que deconstruyes la idea del sujeto social en cada cuento. Bueno, pasando a mi segunda pregunta, algo que me interesó después de leer tu antología es la idea de la masculinidad. Yo me centré inicialmente en el cuento Cierra los ojos y piensa en mí, pero después de una segunda lectura me doy cuenta que la masculinidad está redefinida en varios cuentos. Es decir, si salimos de tu cuento Cierra los ojos y piensa en mí, y si por ejemplo nos centramos en el que acabas de mencionar, El Naranjo del Abuelo, también hay masculinidades bien definidas, pero también redefinidas. Entonces me encantaría que hablaras un poco sobre esta redefinición que al menos fue mi lectura, de la idea de la masculinidad. Una pregunta un poco densa, pero creo que es importante hablar. Me interesa siempre hablar del género, ¿no? Y cómo se desarrolla el género en la escritura y sobre todo esta escritura, ¿no? Gracias. Sí, sí, y de hecho me encanta la pregunta porque realmente me gusta y es agradable siempre escuchar esas interpretaciones que se hacen de la lectura pues de nuestra obra, ¿no? Creo que si podemos analizar en cada cuento hay pudiéramos mencionar estereotipos quizás de hombres, en este caso, donde puede ir, por ejemplo, mencionaste ahorita El Naranjo del Abuelo, que a pesar que es un cuento donde el personaje principal es un niño, hay una masculinidad, yo creo que se ve reflejada sobre todo en la parte de la relación entre el abuelo y el niño, en cómo hay ese lazo de palabra de ley, de esta lealtad que se tiene, inclusive a ciegas, ¿no? De no poner en duda lo que el abuelo dice, ni los acuerdos que se llegan y llevarlos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Creo que esa parte también describe un perfil justamente de este hombre de campo, de este hombre de rancho, con ciertos principios, ciertos valores, que transmite al niño justamente esa parte, ¿no? De los valores. Y el niño tal cual asume también esa responsabilidad, asume ese valor. De hecho, hay una frase que más o menos dice, pues tenemos un acuerdo, ¿no? Hay una palabra y tenemos ya un trato tú y yo, ¿no? Entonces, esta parte también de ver la parte de los valores, cómo caracteriza a este personaje del abuelo, me agrada, porque en cierta manera creo que es una imagen que al menos acá en el norte, noreste, tenemos en México, en el entorno del campo, de los ranchos, tenemos esta imagen del abuelo así tal cual, ¿no? La palabra tiene un peso importante y la palabra es ley, ¿no? Es como decimos acá en México, la palabra es ley. Y bueno, ahí está una parte, ¿no? El que mencionabas de cierra los ojos y piensa en mí, también me agrada plantearlo porque a pesar de que las descripciones no son quizás directas,
donde llega a mostrar quizás un comportamiento homosexual, y mucho menos. De hecho, no hay una descripción tal cual que haya una escena entre los personajes. Sí deja ver más bien la percepción que tiene la esposa de las cosas que también espera de él como hombre, ¿no? Y en esa expectativa que tiene ella de él, con la realidad que tiene él, creo que también puede ser víctima el personaje justamente de esa expectativa social que tienen de él como esposo, como pareja, y lo lleva a hacer todo de otra manera, ¿no? No quiero spoilar el cuento, pero creo que en esta parte del cuento que mencionas de Ciertos ojos y piensa en mí, sí hay ciertas, hoy te voy a leer unos fragmentos, pero sí hay ciertas escenas donde sí deja ver también un poco la parte bestial del personaje. A pesar de ser un personaje que es homosexual, también tiene esta reacción un poco, digamos, primitiva con la mujer y en ciertos momentos hasta se percibe como si fuera un personaje, diría, pues sí, un poco brutal, se pudiera decir. Ahora, también, por ejemplo, si hablamos de la masculinidad en Filemón, ahí es muy diferente porque es un personaje sutil, es un personaje que percibe, un personaje más sensible, es un personaje que cuida las flores. En un momento que está lloviendo, hay una escena donde está lloviendo y se preocupa por las flores, porque se van a morir las flores, se van a morir inundadas las flores y se preocupa por las flores, ¿cómo las podemos rescatar? Es un personaje más sensible que percibe la luna, que percibe los focos de la ciudad, más introspectivo, inclusive diría que con otras preocupaciones diferentes. Y esto puede quizás contraponerse contra una masculinidad que es un poco más agresiva, más tosca, y Filemón no, es todo lo contrario. Es un personaje sutil, es un personaje inclusive hasta con ciertos diálogos poéticos que muestra una psicología diferente, ¿no? Que a las demás. Ahora, si nos vamos al tema del cuento de Loco Mireles, ahí encontramos un montón de personajes, sobre todo tienen una importancia grande. Podemos hablar, por ejemplo, en el cuento de Loco Mireles, el suegro de Mireles, que era su suegro en la historia, esta imagen en la casa del señor que recibe al novio de su hija, que lo saluda de manos con un apretón espantoso, ¿no? Así fuerte, ¿no? Para que quede marcado quién es más fuerte. La posición en la mesa, cómo se sienta, cómo come inclusive, cómo lleva la conversación, cómo tiene control de lo que ocurre en la casa, cómo él es el dueño de la casa, el señor de la casa, cómo se hace lo que él quiere, ¿no? Inclusive en función de lo que él hace, es cómo reacciona la esposa, cómo reacciona también la hija y cómo también reacciona Mireles, ¿no? Entonces es también, es quizás esta imagen de estereotipo del papá machista, se pudiera decir, como un estereotipo tal cual, también presente en la historia y con características muy toscas, ¿no? Por ahí menciona la forma de comer sin utensilios en algunos momentos de la escena, el tono de voz que impone cuando grita, es impositivo con Mireles, inclusive lo intenta humillar, lo intenta poner nervioso, lo disfruta, ¿no? Y es un personaje más agresivo, ¿no? Pero fíjate, ahorita que lo mencionas, también, a final de cuentas, creo que si bien hay un tema importante en el tema de masculinidad, el rol también de las mujeres es importante. Al final las mujeres siguen siendo un punto importante. Por ejemplo, en el Ñazo de la Casa, el rol de la mamá para él siempre es el punto de retorno del personaje. En el caso del Naranjo del Abuelo, la madre también es la que lo ayuda, la que lo va guiando, la referencia también del niño ante lo que va ocurriendo. También, por ejemplo, en el Loco Mireles, la mamá es la única que confía en el sueño que tiene él de ser futbolista. Entonces, creo que por ahí hay una relación interesante entre estos estereotipos de los hombres, pero también, además de eso, creo que el rol que tienen las mujeres, que a lo mejor en algunos puntos del cuento no es tan explícito, sí son trascendentales en lo que sucede en las historias. Eduardo, Ángela, ahorita, bueno, el diálogo se está poniendo muy, muy interesante y de hecho les quiero compartir algunos comentarios que ya nos están
Dando César Trujillo nos dice, saludos queridos amigos. Arturo Sandoval Soto comenta, bonita experiencia de ver y escuchar este tipo de espacios en la red, enriquecen la forma de pensar de las personas. Saludos a todos. Y no, que, bueno, las personas que van apenas entrando a la transmisión, les recordamos que estamos hablando de el libro de cuento de Eduardo Benítez, publicado por Anónima Editores, que pueden conseguirlo tanto en la página de Anónima Editores en Facebook como en Mercado Libre México, o bien con el propio autor. Gracias. Eduardo, me encantaría que leyeras una escena para describir todo lo que nos comentaste. Sí. Y la dualidad entre la feminidad y la masculinidad. Cuando yo hablo de masculinidad, honestamente es porque es lo que más prima en tu lectura, pero la feminidad también aparece, ¿no? Y creo que aparece en el primer cuento. Sí. Exacto, y quien está hablando es una mujer y entras en el imaginario femenino de quien habla y quien narra en el cuento. No obstante, pienso que aparece un poco la masculinidad más marcada o más, de manera mucho más explícita o descrita. Sí, voy a leer unos fragmentos de justamente del primer cuento que creo que queda muy manifiesta la parte de la masculinidad, pero también en cierta manera el contraste muy fuerte con la feminidad del personaje de Lourdes. Voy a leer nada más un fragmento pequeño que es justamente la voz del esposo. Dice, y es la página 11, por los que tienen ahí a lo mejor el libro a la mano, dice, me vale madre que no tengas ganas, tú eres mi mujer y así son las cosas. Bien que antes de casarnos me mirabas con otros ojos. Yo, diferente, no, Lourdes, así es la vida. Fue la etapa de buenas caras y detalles, pero ya casados es otra cosa. Ya que uno la tiene segura, ¿para qué preocuparse si la tarea ya está hecha? Borracho, pero siempre he sido así. Solo que tú no querías darte cuenta. ¿A poco creías cuando te decía que me quedaba a doblar turno en la mina? Ay, Lourdes, mi pequeña Lourdes. ¿Quién carajos haría eso después de trabajar 12 horas diarias? Nadie, me iba con mis amigos. Por ejemplo, ese es un fragmento. Y luego todavía lo refuerza más todavía más adelante en la página 12 dice, así es la vida, Lourdes, no es algo que me haya inventado. ¿Qué más quieres de mí? Te la pasas todo el día aquí en la casa, nomás tienes que atender para mí. Amor, esas son estupideces. Ya deja de llorar, no ganas nada. Ya te puse chorreada. Suelta la botella, que te ocurra. Esto es para hombres. Por ejemplo, está la parte de estereotipo del hombre, el cuento de Lourdes, pero también hay una parte también de femenina, inclusive creo que también una forma muy clara de verlo en el cuento es esta parte del cuento donde Lourdes empieza inclusive a orar por él, para que le esté bien, que pueda sentirse mejor. Y dice Lourdes en una parte de esta oración que está haciendo para que su esposo cambie, dice, límpialo, que el agua lo llene de gracia y purifique, que lo libere de todo mal. Dice también, serénalo, dale tranquilidad, que su mano prefiera dar una caricia y no golpes. Esa es la sonrisa, la paciencia, que su lengua vuelva a tener sutileza. Por ejemplo, a pesar de la violencia que sentía, que vivía la mujer, mostraba ese cariño y ese amor por encima de todo eso para que él estuviera bien. Y también hay otra parte por ejemplo, en el último cuento de La añoranza de volver a casa, ahorita paso a ese. Voy a ver un poco de esta parte, nos quedamos con la parte de masculinidad. Hay otra parte que me gusta también mencionar, que es la página 45. Ahorita estaba hablando justamente de Loco Mireles, uno de los cuentos de Loco Mireles. Y hay un fragmento también donde se ve este personaje del suegro. Dice, cada uno tomó asiento. ¿Cómo tarda este muchacho? Ya saben que cuando me da hambre me encabrono. Mireles abrió la puerta para terminar con el ridículo. Caminó hacia la mesa con la misma firmeza que se camina el manchón de penal con el balón en las manos. Pero en esta ocasión él era el portero, listo para ser fusilado. Pásale, muchacho, siéntese. El padre se puso de pie y le dio un fuerte apretón de manos, para simular el dolor. Para su fortuna, el señor comenzó a devorar la cena sin decir una sola palabra. La madre, en complicidad con la hija, comenzó el ataque de halagos a Mireles que, de a poco, tomó confianza para apretarle con las manos.
Mi hija me contó que ya tienes más de un año en la fábrica y sin faltar un solo día. Aquí también otra vez se ve esta fuerza del papá de la hija, y se ve la respuesta que tiene justamente la madre de la hija de mediar la situación, de mediar la incomodidad y salir al quite con la conversación para que se sienta un poco mejor Mireles. Y bueno, otra parte también que pudiéramos mencionar en la página 88, tenemos un fragmento pequeño, donde también describe brevemente al abuelo de la esposa, o el abuelo del personaje más bien. Dice, tu abuelo no se complicaba, si algo le estorbaba, lo quitaba del camino. No había quien tuviera los tamaños para contradecirlo. Su palabra es la ley. Era muy gente. Si alguien tenía problemas de dinero, él los ayudaba. Eso sí, nadie se metía con su familia ni con sus negocios. Tenía asegurada la vida de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Y hay otra parte donde dice, más adelante, dice, cuando tu madre, dice, nadie era digno de tu madre. Dice, cuando tu madre cumplió 15 años, tu abuelo hizo un fiestón para festejarla y en medio del baile interrumpió a la banda para dedicar unas palabras y terminó diciendo, muy serio a toda la gente, aquel que quiera a mi hija tendrá que arrancármela. Entonces, son estas frases que en cierta manera van también mostrando cómo es este estereotipo de hombre. Hay una parte también femenina, digamos, en el último cuento, justamente en el de La ayudanza sobre la casa, que no está explícita, pero el tipo, cuando justamente está en momentos fuertes de violencia, trae a la mente otra vez la cocina con su madre y la comida y el cariño que recibe de ella. Me parece que también esa parte es importante, porque mencionaba que creo que a pesar de que no están de todas esos personajes de las mujeres presentes de manera explícita, sí tienen un rol importante en cómo se van mostrando y cómo trasciende la historia, ¿no? Cómo se va desarrollando. Eduardo, Ángela, ahorita sobre todo esto que estamos platicando, y ahorita Anónima Editores nos comenta, hola, buena charla, Eduardo, desde tu presentación en marzo he notado que le han puesto mucha atención tus lectores, la añoranza de volver a casa. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentras en lo que te han compartido? Lo digo porque el hecho de que sea uno de los cuentos más comentados, eso es un punto importante para retomar en próximos trabajos. Aquí nos hace énfasis en las semejanzas y diferencias que encuentras en lo que te han compartido. Afortunadamente he tenido buenos comentarios de la gente que se ha acercado a leer el libro. Creo que se trabó un poco mi internet. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchas bien. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, te escuchamos. Ok. Les decía que tengo la fortuna de estar rodeado también de mucha gente, porque soy universitario. Libro de estos personajes, de las mujeres, sobre todo, por ejemplo, el cuento de Aquí no entras más, es uno de los que más, obviamente, comentarios mujeres, justamente por la parte de cómo es el personaje de Lourdes, cómo vive esta parte de violencia del esposo y demás, y se sienten identificadas, no tanto porque crean que ellas también son como Lourdes, sino por cómo también perciben en su vida o han percibido personas cercanas que han sufrido esta violencia y esas agresiones físicas y sexuales por parte de otras, de sus abuelas y demás. Es decir, sienten esta conexión. Por ejemplo, y contrastante con lo que opinan normalmente las mujeres de este cuento, tengo también amistades que han estado comentando, dicen, oye, este personaje de la señora barriendo la casa, como de la calle, como si fuera una especie diría, de loca, ¿no? Como en cada barrio hay un personaje así misterioso, ¿no? Místico, que está como que balbuceando sola y
creen que está loca, que no está en sus 5 sentidos y que me da cierto morbo y inclusive hasta se piensa, oye, ¿y de dónde vendrá? Y empezamos a inventar historias sobre el personaje, ¿no? ¿Qué hará? ¿De dónde viene? ¿Está casada? ¿Tuvo hijos y demás? Eso, por ejemplo, me han comentado también chicos. De los cuentos de fútbol he recibido también muchos comentarios, les ha gustado la parte de ver una cara diferente también del fútbol, cómo también está ligada la vida con el fútbol. El tema del fracaso también, cómo está presente en esta parte de los cuentos del fútbol. El tema de la violencia, por ejemplo, también ha sido una cosa que me han contado del último cuento, de la añoranza de volver a casa, de esta parte también de la violencia, cómo se lleva a cabo, que, insisto, está muy ligado con nuestro contexto actual, toda la parte del crimen organizado, creo que es un tema muy presente, muy sensible, y hay esa afinidad muy cercanos a mí, también familiares inclusive, que el naranjo del abuelo, que realmente tiene una relación fuerte con mi familia, por esta relación que tenemos con el campo, con el rancho, sí es un enlace muy fuerte que tenemos presente y sí despertó ahí emociones, ¿no? Pero sí, afortunadamente he tenido lecturas de gente adulta, gente muy joven, y todos encuentran una forma diferente de conexión, ¿no? Tienen un referente diferente que los acerca justamente a la obra. Creo que eso es lo rico, que cada quien haga una lectura diferente de los cuentos y justamente esa visión que tengan es lo que los acerca, ¿no? Y los hace ver cosas que a veces ni yo veía, que no he visto, ¿no? Y eso pues me agrada, me enriquece mucho también a mí lo que me comentan y sus ideas, ¿no? Sí. Es muy enriquecedor lo que comenta Eduardo, porque de cierta manera todos van apreciando desde su propia perspectiva el contexto que se va desarrollando en tu obra. También Miguel Ángel Contreras Salazar nos comenta, felicidades Eduardo, todo el éxito. Y bueno, de parte de Anónima Editores agradecemos que estén aquí escuchándonos, que nos estén viendo, recordándoles que estamos hablando del libro Empuñar la ira de Eduardo Benítez. Y bueno, si se están tomando su café, pónganse cómodos porque continuamos y es un tema que tiene bastante que decir. Sí, gracias Eduardo. Y bueno, continuando con el cuento de la añoranza de volver a casa, mi tercera pregunta o tema tiene que ver con la idea de lo local y la oralidad. Yo quiero enfocarme en la página 86. Tienes un subtítulo que se llama La cicatriz. Y en la cicatriz tú hablas de la memoria y cómo las cicatrices tienen memoria. Y lo dice eso mientras contempla un machete. Eso es solo uno de los tantos ejemplos que encontré cuando tú estás enfatizando la oralidad del norte de México, que obviamente se ve mucho más en este cuento, pero por ejemplo con Lourdes también vamos a su propia oralidad. Y cada cuento tiene como una oralidad que nuevamente, insisto, están conectados pero al mismo tiempo no, al menos lo leo así. Entonces, a mí me encantaría que de pronto ahondaras un poco con esta idea de la oralidad conectada con la localidad, porque también vuelves como un espacio, como lectora, me hace entrar en ese espacio local que al mismo tiempo me deja entrever esa narrativa y esa oralidad de los personajes. Te comenté la cicatriz porque ahí me encanta cómo utilizas como objetos con pensamientos y el personaje que forma toda una estructura oral. Y lo haces, está muy bien logrado, sobre todo en ese cuento final. Entonces, si puedes hablar un poco de esa idea de lo... Sí, justamente la idea de cómo está la estructura de este cuento de la añoranza de la casa, que realmente es mi favorito del libro, ya lo he dicho como 3, 4 veces durante la charla, ¿no? El machete realmente iba a ser justamente el título también del cuento, era una de mis dudas, si llamarlo el machete. Y una de las intenciones que tenía yo con este cuento es ir dejando símbolos que fueran tejiendo un caminito. Imaginar como, por ejemplo, esta escena del cuento de casi alejando los dulces, ¿no? Para dejar un camino. Algo similar lo imaginé, pero dejando pistas, dejando huellas. Y como al final creo que en cierta manera sí es la vida
vamos viviendo cosas y es como si fuéramos trazando un camino en un lugar plano, vamos haciendo camino, un surco, ¿no? Y vamos regresando en cualquier momento, nos trae de regreso a ciertos puntos, a ciertos momentos. De hecho, mencionaba la parte de la oralidad, el libro, si ustedes, al iniciar el libro de las dedicaciones, es a don Jesús Benítez, que es mi abuelo, que paz descanse, que realmente a él en gran parte le debo este libro, porque realmente lo considero de las personas que mejor contaban historias, era él, ¿no? Para mí. Esta escena de estar sentados alrededor de una fogata y que estuviéramos horas y horas y me estuviera contando mil historias, para mí era una cosa deliciosa y como niño y tuve la fortuna también de adolescente y adulto poder vivirlo era maravilloso. Y ahí en parte me cae en cuenta la importancia de la oralidad. Qué importante realmente es la oralidad y ya sé que fue a lo mejor trillado, pero qué importante es la oralidad y preservarla, ¿no? Entonces, en los cuentos que mencionas, donde está muy presente, una de mis intenciones es que me parece que hay cosas que se dicen como son, tal cual, ¿no? Más que pensar en un narrador que hable por los personajes, la intención es darles voz a los personajes y que de su propia realidad puedan describir las cosas. Ahora, soy de la idea de pensar que realmente el lenguaje crea una realidad. El propio lenguaje va creando una realidad muy particular de la persona y va construyendo justamente ese entorno, ese contexto y le da te da entrada a ese universo de una manera única. Entonces, por ejemplo, en este último cuento, la parte que mencionas de la cicatriz, esta idea de conectar todo, toda la historia, conectarla con un machete, no solamente es el hecho del machete, es justamente el rol que tiene el machete en la vida del personaje, que es lo que le queda nada más de su familia, el machete. Entonces, al momento de tener el machete en la mano, realmente está cargando con toda su familia, está cargando con su papá, con toda la historia que tuvo desde niño hasta sus tiempos recientes. Y creo que esa parte enriquece el poder acercarte a esos contextos, a esos espacios, a la sierra, acercarte a lo mejor a la zona rural, por ejemplo, del rancho, en el rancho del abuelo, a la ciudad misma con el Loco Mireles, a la zona del norte también, la frontera, con la maquila en el cuento de Lourdes, que es, lo imagino en un contexto de la frontera de México, quizás Nuevo Laredo, por acá de este lado, y te permite situarte, ¿no? Pero creo que esa misma realidad ayuda a que el lector pueda realmente acceder a un universo único del personaje, ¿no? Lo acerca más a esa mirada del observador. Y creo que eso enriquece esa relación entre el lector y los cuentos. Sí, cuando leí ese cuento me acordé de Juan Rulfo, de uno de sus cuentos, Diles que no me maten. Y no sé si recuerdas, pero el inicio es, diles que no me maten, Justino, anda, vete a decirles que por caridad, así diles que lo hagan por caridad. Y empieza a desarrollar toda una realidad desde el inicio. Y cuando leí ese cuento, no sé por qué pensé en Rulfo. Y por eso es que esta pregunta tiene que ver con tus lecturas previas y cómo esas lecturas previas aparecen y reaparecen en tu narrativa. Todos tenemos lecturas previas, todos tenemos escritores a quienes seguimos e imitamos ciertas narrativas y detalles, pero no sé por qué en ese cuento pensé en Rulfo, no sé qué tienes que decir sobre esto, sobre esta idea del oral, en qué escritores te has leído y que se ven reflejados en tu narrativa. Realmente tengo la fortuna de tener una infancia muy relacionada con el entorno rural. Mi familia paterna, sobre todo, es de origen, digamos, rural. Entonces siempre he tenido esa conexión muy fuerte con ese entorno. Es un contexto que me encanta abordarlo. Podríamos decir que a lo mejor si hablamos de cuento narrativa en México, quizás algunos llegan a decir que ya es como trillado abordar. Yo creo que realmente soy mucho de la idea como mencionaba Borges,
que más allá de la forma de narrar o la temática, hay buenas historias. Entonces, más allá de que sea un entorno que quizás ha sido recurrente en diferentes libros, hay un montón de historias que son buenísimas, que se dan justamente. De hecho, tengo un montón de historias que mi abuelo me contó reales y otras, obviamente, eran mentiras, pero yo hacía como que me hacía el inocente, como si no me diera cuenta que me estaba mintiendo, pero hay muchas historias. Entonces, a mí la parte del entorno rural siempre ha sido un tema, un entorno que me encanta, que me atrae mucho, tengo conexión fuerte y sobre todo lo percibo justamente con mi papá, con mi familia, y empiezas a ver rasgos en comportamiento, en lenguaje, en costumbres, en valores, y dices, bueno, lo llevo, pues lo llevo, o sea, aunque no quiera, lo llevo, y no es que no quiera, me encanta, o sea, estoy agradecido por ello. Y entonces esa parte, cuando uno, en mi caso, que obviamente paso por Rulfo y de cuando en cuando vuelvo a leerlo, obviamente hay este clic que tengo al leer sus cuentos, como mencionaste ahorita, esta cita que mencionaste de una de sus obras, como también con Revueltas, es una narrativa muy afín y claro que en mis inicios del lector, para mí obviamente si uno habla de cuento en México, obviamente hay que comenzar por los gigantes, ¿no? Y pues, entre ellos obviamente está Rulfo, para mí está obviamente Revueltas. Luego después más contemporáneos, como también lo llego a mencionar, pues Antonio Parra, Joaquín Hurtado, que para mí ellos cuatro como un comienzo de acercamiento a la narrativa, al estilo de cuento de acá también del norte, a estos contextos, inclusive también creo que es una excelente referencia y para mí fue un hallazgo, ¿no? Definitivamente hay una relación con ellos y seguramente agarrar algunos elementos que podamos encontrar también ahí en el libro. Yo te puedo decir que ellos, al menos comenzando por Ulfo, comenzando por José Revueltas, que al día de hoy todavía lo sigo leyendo, porque es una obra grandísima que tiene. Joaquín Hurtado, que es de mis favoritos realmente. Creo que cuando llegué con Joaquín Hurtado, para mí fue la motivación mayor que tuve para iniciar a escribir cuentos, a intentar escribir historias, fue esta voz de Joaquín Hurtado, que le tengo gran admiración, ver esta realidad, esta visión también del norte, de la ciudad o también de la frontera, fue para mí maravilloso. Luego llegar después de con Joaquín Hurtado pasar a Don Antonio Parra, que también para mí es un monstruo en la parte de cuento. Creo que de ahí fue cuando dije, quiero intentarlo, voy a empezar a intentar esta realidad que ya traía de mi abuelo, buscar llevarlo ahora sí ya en forma a comenzar a escribir historias y empecé a trabajar justamente con estas lecturas que te digo. Ya después empecé a enriquecer con otros temas, inclusive con otros autores. Ya Figle es uno que también me encanta en cuestión de cuentos, Capote, Carver, Cheever, y empecé a ver un montón de narrativa, pero la base estaba justamente en los cuatro que te dije al comienzo y las temáticas y lecturas adicionales que tengo que pues hacer académico y aparte que me encanta esa pasión por la lectura, toda la parte hermenéutica que me encanta, me gusta mucho leer a Foucault, a Guattari, Deleuze, a Bauman y demás. Tengo muchas lecturas también de los autores, pero son también temáticas que me acercan a ver la sociedad y mi contexto, ¿no? Con otros ojos, ¿no? Y bueno, ahí está plasmado un poco también la parte crítica, también plasmado en los cuentos. Y pues sí, ahí están, creo que ahí están también en los cuentos, ahí se llega a ver algunos temas, y el poder, como te decía, pues directamente con Michio Foucault, bueno, de mis favoritos, lecturas de cabecera, sin duda. Eduardo, Ángela, aquí muy interesante también cómo haces énfasis en los autores que más te han forjado, porque también eso es muy importante a la hora de escribir un libro. Ahorita les comento, tenemos 10 minutos y quiero decirles que hay un acercamiento al noreste mexicano. Las personas que se van apenas entrando a la transmisión, les comentamos que estamos hablando de Empuñar la ira, libro de cuento publicado por Eduardo Benítez. Perfecto. No sé si quieras, Ángela, perdón, es que perdí el audio.
a No tenía el audio, perdón. Yo quería que leyeras un poco antes de continuar, o también podría hacerte otra pregunta. Tengo tantas preguntas, ¿no? Pero como estamos hablando de tiempo, no sé si quieras terminar leyendo más bien o si quieres terminar con una pregunta. Si quieres la pregunta y Tú luego eliges, tú leemos. eres el autor. ¿Quieres la pregunta? Adelante. Okay. A ver. Listo. Bueno, la última era que, recuerda que empezamos con la idea de la violencia, pero quiero terminar con la idea de la ingenuidad y la idea de la sensibilidad. Tus cuentos son muy sensibles, hay una sensibilidad muy marcada, a pesar de que están marcados por la violencia, hay cierta sensibilidad en los personajes. Me centraría un poco en El Naranjo del Abuelo, ¿no? En donde mezclas un poco la idea de la imaginación, las tradiciones. Yo sentía que era esa idea de la tradición, la cultura que aparece en ese cuento, pero es muy sensible. Entonces, no sé si quieres hablar un poco de esa idea de la sensibilidad y la ingenuidad de ciertos personajes, que también aparece en el personaje futbolero que tanto mencionas en tu charla. Son personajes sensibles también, ¿no? Que en una primera lectura no se logra captar y en una segunda lectura aparecen como personajes, todos son personajes sensibles. Y esto es fascinante en tu narrativa. No sé si quieras terminar con una lectura sobre esta idea de la sensibilidad o quieras... Sí, de hecho, por ejemplo, en la parte de Naranjo del Abuelo, antes de pasar a la lectura, me parece que una de las cosas que quería plasmar era este amor puro que solamente los niños pueden tener, a menos lo creo, ¿no? Es una de mis ideas que ese gran amor requiere inocencia, ¿no? O sea, un amor con inocencia tiene un potencial brutal, ¿no? Y entonces a Sí, través de este niño, ese gran amor que muestra, lo puede manifestar justamente por esa inocencia que tiene de percibir las cosas, pero también de demostrarlo, ¿no? Cómo demuestra también su cariño, su visión que tiene de las cosas. Y, y esta relación con su abuelo, donde realmente se da esta sí, manifestación, parece lindísima, ¿no? Y creo que sí, esa realmente era la idea central para mí de ese cuento, es eso, ese lazo fuerte que hay y centrado en un naranjo como una forma también de unir a la familia, de representarla, de cuidarla, que si bien puede sonar trillada la idea de esta idea de la familia como árbol, pero creo que al final realmente el árbol, el cuento es solamente una excusa. Lo que ocurre realmente en el cuento, el árbol está ahí presente en el campo, pero realmente no es la pura excusa para que sucedan todas las demás cosas y ocurre lo que ocurre, ¿no? Ya después lo van a leer ustedes. Y sí, esta parte que mencionas de personajes sensibles, de personajes también que, que son, no quisiera decir la parte víctimas, pero que también son personas observadoras, que tienen introspección, que se cuestionan, que también, también por esta forma de ser tienen frustraciones o también tienen cosas que vencer, ¿no? De su contexto. Y esto me gusta justamente esta parte final de la añoranza de una casa. Creo que puede ser una buena forma de cerrar también ya aislando con la charla y muestra gran parte de lo que hemos estado ahorita conversando. Voy a leer un poquito más en esta ocasión, es un fragmento un poco más largo, pero creo que puede resumir gran parte de la idea de lo que hemos estado hablando. Dice, aquella mañana los cabrones me obligaron a decirles dónde vivía. Pensé que era para regresarme con mi madre, pero todo fue muy rápido. Uno se quedó conmigo afuera y el otro entró. Escuché un disparo y regresó con un bote de gasolina y quemó la casa. Todas las noches imagino qué hubiera pasado si mi papá y yo no hubiéramos salido de casa. Después me enteré de que se adueñaron de la sierra. Tarde o temprano nos hubiera llevado a la chingada. ¿Saben qué se siente clavar un machete en la leña? Yo no, pero sí en cabezas. Imagino que es parecido. Este era de mi padre. Fue lo que quedó de mi familia. Cuando no lo tengo cerca me desespero. Primero siento cosquillas y luego me arde la mano. Los del grupo ya saben que me entra la loquera. Todos tenemos un punto débil, ¿qué no? Hasta Superman se lo chingan con una piedra. Espero que ustedes estén viendo flores porque ya se les puso la cara de pendejos.
Así es mejor, no van a sentir. Les decía, pasaron años para ganarme la confianza del grupo, hasta que un día el Señor nos envió a limpiar una plaza rival. Acompañé a los cabrones que se chingaron a mi familia. Ellos me enseñaban a matar y no perdonar. ¿Eres tú o ellos? Así llegué hasta aquí. Los muy pendejos me decían, hijo. Yo les seguía la corriente. Aproveché la oportunidad. No se lo esperaban. Cuando terminamos el trabajo, nos fuimos a festejar. Se metieron tanta mierda como si rellenaran una piñata. Yo les prometí cuidarlos y estar al pendiente por si nos marcaba el Señor. Quedaron como trapos, pero aún respiraban. Igualito que ustedes. A mí se me calentó la mano como cuando dicen que te agarra el diablo. Sentí un ardor en la palma y luego me subió hasta la cabeza. Para cuando me di cuenta, le partí la cabeza a uno. Parecía un melón con las semillas de fuera. No supe si gritó. El otro fue distinto. Con la cacha le morí los dientes y después los ojos. Cuando comenzó a manotear, le corté las manos, después los pies y al final el gaznate. Antes de regresar con el Señor, yo mismo me disparé en la pierna y el brazo. Le dije que nos emboscaron y nomás yo la libré. Pensé que no me iban a creer, y aquí sigo. Desde entonces prefiero el machete al cuerno de chivo. A ver si ustedes gritan, me vale madre. Cuando se me calienta la mano, me entra la loquera. Así se me apacigua. Pero esto no es culpa suya ni mía. Después de todo, no hay nada como regresar a la casa de uno, ¿verdad? Aquí fíjense cómo hay, retomando la idea también de Eduardo, de cómo hay un acercamiento al contexto del noreste mexicano, a esas tonalidades de la violencia, a las diferentes formas en que se puede manifestar de las masculinidades también y cómo el rol de la mujer, cómo se pone también muy presente ante toda esta dificultad social e incluso cultural. Y retomando también lo que comenta Ángela sobre cómo a pesar de eso, siempre destaca una sensibilidad en los personajes y como dice también Eduardo, o sea, en todos los cuentos de cierta manera hay un personaje místico, como si ese personaje místico fuera un puente hacia otra cosa o incluso fuera como una constante que se manifiesta, como en México también tenemos esto de que a pesar de todo lo que nos esté pasando, siempre tenemos la capacidad de sonreír al final del día, ¿no? Aquí también César Trujillo nos comenta un librazo del querido Lalo y Nervinson Machado dice, excelente presentación. Y yo a ustedes les agradezco mucho por estar aquí hoy. Les recuerdo también a la audiencia que el libro lo pueden conseguir a través de la página de Anónima Editores o bien en Mercado Libre México, o también se pueden poner en contacto con el propio autor, que aquí lo tienen, Eduardo Benítez. Un placer, Eduardo y Diva, gracias por todo y a los que nos estuvo escuchando. Muchas gracias. Pues gracias a todos, saludos a César, a Mike, a la gente que se conectó a la sesión, saludos. Agradezco el espacio a Anónima Editores, Divani por la presentación, Ángela, como siempre un placer compartir contigo charlas y pues, bueno, estamos en contacto y la gente que esté interesada en el libro, pues estamos, como mencionaba Divani, están los puntos de comunicación para que pues, lo podamos hacer llegar a ustedes, ¿no? Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. No. Sí. Abrazos.